En línea al candidato a diputado nacional, ex ministro de Economía de la provincia en la gestión Miguel Lifchitz, me refiero a Gonzalo Saglioni. ¿Cómo le va, Saglioni? Andrés Batistela, los saluda y gracias por atendernos. Buen mediodía, Andrés. No, al contrario, gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, en este relanzamiento, ¿no?, que están haciendo de la campaña del Frente Amplio Progresista, ¿dónde están poniendo el foco? ¿Cuáles son los ejes discursivos en los que están trabajando por estas horas y por estos días, Saglioni, para tratar de convencer a la ciudadanía? Bueno, como ustedes saben, yo acompaño la lista que encabeza Mónica Fein para la Cámara de Diputados de la Nación. Estoy en el segundo lugar de esa lista y Clara García y Paco Garibaldi son nuestros candidatos titulares al Senado de la Nación. En menos de un mes, los santafesinos vamos a estar eligiendo quienes nos representen en el Congreso de la Nación. 3 senadores que van a tener un periodo de 6 años y 9 de los 19 diputados que Santa Fe tiene en el Congreso de la Nación van a ser removidos, digamos, va a haber un cambio en esta elección del 14 de noviembre. Ujú. Creemos importante poner en agenda y usar este tiempo que nos separa del 14 de noviembre para debatir temáticas que nos interesan a los santafesinos. Obviamente hay temáticas globales de la sociedad argentina en su conjunto. Tenemos que hablar de la inseguridad, tenemos que hablar de la inflación, tenemos que hablar de la pobreza, del desempleo, de la falta de generación de empleo privado, y después también tenemos que poner en agenda temáticas específicas de la provincia de Santa Fe. ¿Y cómo logramos que quienes van al Congreso de la Nación, elegidos por los santafesinos, los 3 senadores, los 19 diputados, no solo los 9 que ahora van a ser electos, sino los 10 que continúan su mandato, efectivamente lleven al Congreso de la Nación la representación de los intereses de los santafesinos? Digo, tenemos que hablar de las obras que Santa Fe viene esperando desde hace largo tiempo, tenemos que hablar de la distribución de los planes sociales, que lamentablemente los números marcan muy claramente que se concentran en el conurbano bonaerense y dejan de lado al interior del país. Tenemos que hablar de la distribución de los subsidios al transporte, que llevan a que el colectivo o el tren o el subte sea mucho más barato en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana que lo que pagamos en las ciudades del interior del país. Tenemos que hablar de los elementos que hacen a la columna vertebral de la economía santafesina, lo que se paga de retenciones a las exportaciones agropecuarias, principalmente de la soja, de lo que supone la provisión de exportación de carne, que le pega de lleno no solo a la producción ganadera, sino también a la industria frigorífica que está radicada en Santa Fe. Tenemos que hablar de la ley de biocombustibles. Digo, esos son los temas que estamos queriendo poner en debate en esta breve campaña electoral, pero fundamentalmente para que los santafesinos, a partir de diciembre del 2021, a partir de un par de meses a la vista, podamos tener una mejor representación que defienda con una manera mucho más contundente los intereses de los que aquí vivimos. Claro. Saglioni, usted que de números sabe y mucho, más o menos en cuánto necesitan aumentar la cantidad de votos que cosecharon como Frente Amplio Progresista en las PASO, por ejemplo, para que usted sea diputado nacional. Bueno, en realidad esto depende del sistema DOM, pero porque no solo importan los números que saca una lista, sino también los números que sacan las otras listas. Nosotros estamos aspirando a que nuestro frente sea el que más incremento de votantes obtenga entre las PASO y las generales, precisamente porque ha sido el frente que ha mostrado durante su periodo de campaña en las PASO y luego de ellos luego del acto eleccionario del 12 de septiembre, digo, ha demostrado mucha consistencia interna y solo había 2 listas aquí, ¿no? Ustedes saben que hay otros espacios como Juntos por el Cambio en donde el porcentaje global que sumó ese espacio involucró a 4 listas muy heterogéneas entre sí. En ese sentido, nosotros aspiramos a hacer la lista que más crezca entre las PASO y las generales, debatiendo temáticas muy puntuales que nos interesan a los santafesinos. Y en segundo lugar, evidentemente, poder incrementar la representación que el Frente Progresista tiene en el Congreso de la Nación. No solo logrando que Clara García pueda ser electa senadora nacional, sino también que quien les habla y Claudia, quien nos acompaña en la lista en el lugar tercero, Sí. también pueda ser parte de la representación santafesina en el Congreso de la Nación. Digo, creemos que nosotros necesitamos elegir representantes santafesinos
que vayan a Buenos Aires a defender los intereses de Santa Fe, y no que vengan de Buenos Aires a Santa Fe a explicarnos por qué el gobierno nacional no puede cumplir con lo que le debe a la provincia de Santa Fe. En ese sentido digo, Mónica Fein que encabeza, yo estoy en el segundo lugar de la lista, Karina Cerlero es la tercera integrante de nuestra lista de diputados de la Nación. Tenemos claro que vamos a ir al Congreso de la Nación, si los santafesinos nos eligen, a defender los intereses de cada una de las economías regionales de nuestra provincia y a defender los recursos que Nación le debe a Santa Fe, a defender la construcción del puente de Santa Fe-Santo Tomé, por ejemplo. Sí. Allá prometido por el 2007 y hoy a 14 años tenemos que conformarnos que un dirigente nos diga que se olvidaron de ponerlo en el presupuesto 2022 y que ahora lo van a incorporar. ¿Cómo puede ser que después de 14 años se olviden de poner una obra en un presupuesto nacional? Esas cosas no pueden suceder. Claro. Saglione, ya que estamos hablando de presupuesto, ¿hay algo de la deuda de Nación con Santa Fe en esto? Bueno, ese es otro tema. Una vez se siente que cansa a la población hablándole siempre de lo mismo, pero Nación nos debe más de 110.000 millones de pesos. No se lo debe Fernández a Perotti, como no se lo debía Macri a Lifchitz. Digo, es una deuda del Estado Nacional con los 3,5 millones de santafesinos. Lamentablemente el presupuesto 2022 no incorpora ni un solo peso como partida presupuestaria, pero tampoco incorpora un artículo que autoriza hacer las modificaciones presupuestarias para que ese pago pueda ser realizado en el 2022. Siendo que la provincia de San Luis, solo 2 provincias habíamos ganado juicios ante la Corte en el 2015, San Luis y Santa Fe. San Luis ya lo cobró en este 2021, a inicios de año, lo acordó en 2020 y lo cobró en 2021. Santa Fe no lo está cobrando en 2021 y no tiene el gobierno nacional previsto los fondos para pagarlo en 2022. Y por otra parte, el gobierno provincial, lo cual llama un poquito más la atención, no prevé cobrarlo, porque uno mira el proyecto de presupuesto 2022 enviado por el gobernador Perotti días atrás a la legislatura santafesina y no hay un solo peso que se espera recibir en el marco de esos fallos de la Corte. La verdad que creemos que la política santafesina en su conjunto, independientemente del color político que cada uno pueda tener, debe instalar este tema como punto número 1 en la agenda nacional. Claro. Son muchos miles de millones de pesos que no van a beneficiar a un gobierno, sino que van a beneficiar a todos los santafesinos, porque recordemos que por una ley impulsada por el entonces gobernador Miguel Lifchitz, todos esos fondos tienen que ser volcados a obra pública, no solo del gobierno de la provincia, sino de los municipios y comunas. Claro, dijo hace algunos días en el debate que se dio allí en Rosario, Saglione, dijo Marcelo Lewandowski, el candidato oficialista, que se estaba trabajando en eso. ¿Ustedes tienen alguna información respecto a este tipo de declaraciones? La verdad es que es contradictorio lo que dice el candidato a senador, hoy senador provincial Marcelo Lewandowski, con lo que dice el otro candidato a senador suplente por ese mismo espacio político que es el propio gobernador. Durante casi 2 años el gobernador Perotti nos dijo que no podían discutir y acordar con Nación cómo se pagaba esa deuda porque había que esperar que la Corte fallara sobre el mecanismo de actualización. Nosotros le decíamos que no tenía razón en ese sentido, que no hay que esperar nada, que las partes se podían poner de acuerdo sin esperar a que la Corte venga a indicarles cuál es el criterio de actualización, porque de hecho, en un fallo idéntico que es el de San Luis ya definió cuál es ese criterio. Ahora, el candidato titular dice que están cerca de un acuerdo, el candidato suplente y gobernador dice que no pueden hacer un acuerdo. Ahora, el presupuesto nacional dice que no hay recursos en el 2022 para pagarlo. Y el presupuesto provincial enviado por el gobernador, casi concomitantemente con ese debate, dice que no prevén cobrarlo en 2022. La verdad es que hay muchas inconsistencias en el discurso de uno y otro. Y por otra parte, a mí me preocupa, yo fui parte de quienes nos sentamos en la mesa a negociar con las autoridades nacionales anteriores, acompañé obviamente al entonces gobernador Miguel Lifchitz, y siempre lo hicimos de cara a la sociedad. Ustedes recordarán que en el 2017 Santa Fe presentó una propuesta formal ante Nación para que Nación pague esa deuda. La presentamos, incluso estaba el entonces senador Perotti, hoy gobernador, cuando la presentamos públicamente, la presentamos en el Consejo Económico y Social, es decir, todos los santafesinos conocían muy bien qué es lo que el gobierno de la provincia estaba negociando con el gobierno nacional. La verdad que si durante 2 años nos han dicho que no había negociación posible, nunca nos contaron qué están negociando y de repente aparecen con un acuerdo, creo que no es una buena señal de institucionalidad que le estaríamos transmitiendo a la sociedad santafesina. ¿110.000 millones me dijo? Sí, algo más de 110.000 millones de pesos, porque obviamente pasan las semanas y el monto se va actualizando. Claro. Y ahí también hay una preocupación grande, porque
el paso del tiempo no es gratis para los santafesinos en este sentido. La verdad que la tasa con la cual se actualiza esa deuda corre muy por detrás de la inflación. Quiere decir que cuanto más tiempo perdamos en llevar adelante esa negociación y concretar un acuerdo, menos vamos a poder hacer en materia de obras una vez que esos fondos lleguen a la provincia. El criterio de actualización pierde contra una inflación que todos sabemos es cada vez más acuciante. Claro. Quería hacerle una consulta para cerrar esta conversación, Saglione, en torno a, bueno, temas de economía que usted bien domina, porque por un lado uno ve un gobierno provincial que está haciendo una buena caja, por lo menos por la información pública, y lo que trasciende, el gobierno tiene fondos, ha logrado recaudar en este sentido, y por otra parte vemos, bueno, lo lógico, ¿no? La cotidiana, la diaria, la de cada uno de nosotros, y más en los sectores vulnerables que la están pasando mal. Digo, ¿por qué no hay una correlación entre esto? Si un gobierno tiene las cuentas bien, el provincial, el nacional o el que sea, y en la calle falta el dinero, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, evidentemente el gobierno no ha implementado políticas activas para acompañar debidamente al sector privado durante la pandemia, y los números están a la vista. Eh, por un lado, los recursos, es decir, lo que recauda API, los impuestos que cobra el gobierno de la provincia, nunca cayeron. Uno mira el 2020 y aumentaron contra el 2019 en sintonía con la inflación, incluso un poquito más. Es decir, le ganaron a la inflación en el marco de la pandemia, con una caída brutal de la actividad económica. Sin embargo, el gobierno de la provincia recaudaba cada vez más. Lo mismo pasó en este 2021, es decir, por el lado de los recursos, Santa Fe no perdió recursos en la pandemia. Y por el lado del gasto, lo que hizo fue recortarle el sueldo a los trabajadores, porque todos recordarán que la paritaria 2020 perdió muchísimo contra la inflación de ese año. En este año se viene más o menos equiparando el incremento salarial con el aumento de los precios, pero partiendo de un 2020 donde hubo una pérdida significativa. Y el otro gran componente del presupuesto provincial en materia de gasto, que tiene que ver con la obra pública, con la inversión pública, se desplomó en 2020. Incluso en este 2021, en lo que va del año, fíjense ustedes, los últimos datos oficiales publicados corresponden al mes de julio, los primeros 7 meses del año. En ese periodo, el gobierno de la provincia invirtió menos pesos que enero-julio del 2019. En el medio hubo una inflación acumulada del 115%, es decir, los precios aumentaron en promedio entre el 2019 y el 2021 un 115%, y la inversión ejecutada por el gobierno de la provincia es menos que hace 2 años atrás. Eso no es gratis para la economía privada, porque eso es pérdida de puestos de trabajo directos en el sector de la construcción. Menos obra pública genera menos empleo directo, pero a su vez es menos impacto por el efecto dinamizador que la obra pública genera, porque el trabajador de la construcción que tiene un salario, gracias a que está contratado en una obra pública, no manda esos fondos a Suiza o a un banco de Uruguay. Los consume en su ciudad, en su pueblo, en su barrio, y eso dinamiza la actividad económica. Es evidente que esos miles de millones de pesos que el gobierno acumula en sus cuentas bancarias son miles de millones de pesos que no están circulando en la economía santafesina. Hemos sido y seguimos siendo muy críticos de esta forma de administración financiera que ha elegido el gobierno de la provincia. Es su derecho a hacerlo, pero que también es nuestro derecho decir que no la compartimos, porque de nada sirve que haya mucha plata en una cuenta bancaria del gobierno y que tengamos alto desempleo, que tengamos alta pobreza, que tengamos gente que no toma agua potable de calidad, o que tengamos escuelas sin el debido mantenimiento, solo por citar algunas de las funciones que son indelegables para el gobierno de la provincia. Saglione, le agradecemos por su tiempo, muy amable, la seguimos pronto. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Que ande bien. Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe durante la gestión Miguel Lifchitz, hoy candidato a diputado nacional por la boleta que lleva a Clara García como candidata a senadora nacional y a Mónica Fein como primera candidata a diputada nacional.